Buenos días, chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su clase de Historia Universal. Mi nombre es Lisbeth Espinosa y yo voy a estar acompañándolos en esta clase. ¿Bien? Vamos a compartir el documento entonces para poder iniciar con la clase del día de hoy. A ver, un momento. Mm, Ya. Pueden ver en pantalla, ¿verdad? ¿O todavía? Sí se ve, Miss. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy, chicos, tenemos para trabajar el tema número 2, que vendría a ser la monarquía inglesa del siglo XV perdón, del siglo X al siglo XV, ¿ya? En este caso, conocida también como los Plantagenet. Que es un tema que es parte de los reinados o los monarcas que van a pasar en un proceso del siglo X hacia el siglo XV. Ya, vamos a ver todo el proceso. A ver, perdónenme, se escucha un eco. Ya, a ver, creo que es de aquí. Um, mm, ya, ahora, ¿se escucha el eco? Sí, no. Se escucha poco. Ya, ok, sí. Desactivamos. Ya, bueno, bien, entonces, estamos trabajando lo que es la monarquía inglesa, como les decía, vamos a ver los monarcas, o en este caso los reyes, que van al siglo X hacia el siglo XV. ¿Bien? Como antecedente, por ejemplo, tenemos aquí a los anglosajones, que son parte de una familia que van a empezar con el gobierno, o en este caso la monarquía en Inglaterra. ¿Bien? Dice, la monarquía inglesa se originó con la unificación de los estados anglo y sajones, lograda por Egberto de Wessex en las primeras décadas del siglo. En Francia, los primeros monarcas debieron enfrentar los ataques de los pueblos escandinavos, tarea en que sobresalió el rey Alfredo. Bien, ustedes tienen su ficha también, ¿verdad? Sí, Sí, Miss. Perfecto, entonces ustedes también se pueden apoyar con su ficha porque vamos a ver un poco acerca de lo que fue con respecto al rey Alfredo el Grande, ¿ya? Que es parte de la familia de los anglosajones. Bien, dentro de esta familia de los anglosajones como el rey, porque básicamente lo que hace es defender el reino contra los vikingos, ¿no? Para protegerlo de una invasión, volviéndose como resultado de esto en el único rey de su dinastía en ser llamado o denominado el Grande, ¿ya? El Grande. Por eso dice Alfredo el Grande, o también conocido como Alfredo el Magno, ¿no? Que es el mago. Ya. Fue también el rey de Wessex, ¿no? Del territorio de Wessex, que se proclamó rey de los anglosajones. Él se va a encargar de reorganizar el territorio, dividiéndolo en condados y también en centenias. Siendo un hombre culto y letrado, es decir, que ha estudiado, ayudó mucho a la educación y la mejora del sistema de leyes en su reino. Fue venerado como santo en la Iglesia Católica católica, ¿no?
¿Me escuchan bien? Parece que me escucho como cortado por el... Sí, escuché bien. Sí, ah, ya, ok, perfecto, gracias. Bien, entonces tenemos aquí que él es venerado como santo, como les había dicho, pero por el año 1042, Eduardo el Confesor se convierte en el último rey anglosajón, ¿ya? Dejando de lado a lo que vendría bien. Tras la muerte en el año 1066, su cuñado Harold Godwinson, o también conocido como Haroldo II, fue elegido para sucederlo en el trono. Para ello debió enfrentar a dos rivales, primero el rey noruego que era Haraldr Hardrada y el duque normando Guillermo el Conquistador, ¿no? O el invasor, porque también invadía muchos de los territorios. ¿Bien? Derrotó, es decir, al rey noruego Harald, lo derrotó en Stanford y lo derrotó el 25 de septiembre y fue derrotado y muerto por los normandos en la batalla de Hastings, un 14 de octubre. Guillermo lo sucede y este fue el principio del periodo anglo-normando en la historia de Inglaterra. ¿Ya? Es decir, que una vez que Guillermo van a entrar a gobernar ya los normandos, que es otra familia de Inglaterra. Bien, entonces tenemos a Guillermo I, ¿no? A Guillermo I aquí, que es de la familia de los normandos, porque ya con el final de estos reyes que habían gobernado, ya se finaliza el gobierno de los anglosajones. Bien, ahora, con Guillermo I inicia el gobierno de los de Normandía desde el año 1035, ¿ya? Conquista Inglaterra en el año 1066 y la arrebata en el trono a Harold de West. Ahora, consigo, a ver, vamos a ver acá, Harold de West, ya, alegando un derecho legítimo sobre la isla al ser primo de Eduardo el Confesor, el rey anglosajón de Inglaterra, pues el poder de este territorio, ¿no? Trae consigo nuevas leyes que no se estaban instaurando hasta ese entonces en Inglaterra. En el año 1070 manda construir la famosa Torre de Londres, donde se acuñaba y se hacía justicia y realizó una investigación exhausta para conocer la totalidad de los bienes que poseía cada habitante del territorio en ese entonces para una mejor administración. Una especie de censo, ¿verdad? Que va a realizar en ese entonces Guillermo I. Tenemos aquí que, por ejemplo, nos dice que Guillermo va a fallecer tras caer de su caballo durante una lucha un 9 de septiembre de 1087 cerca de la población francesa de Rouen, ¿ya? En el territorio de Rouen es donde él va a morir. En su lecho de muerte cede sus estados a sus dos hijos, es decir, él no le va a dar solo a uno un todo el territorio, sino que lo va a dividir hacia los dos. En este caso, no entrega el territorio a Roberto y el territorio de Inglaterra se lo entrega a Guillermo II. ¿Ya? Para el año 1135 llega el último normando al trono, Esteban, quien enfrentó duras luchas con los partidarios de Matilde, la legítima heredera en ese entonces, y para el año 1154 Enrique II es decir, Enrique II que va a iniciar con un nuevo gobierno de una nueva familia llamada los Plantagenet, ¿ya? Y con eso finalizaría el reinado de los normandos, poniendo un inicio con el rey Enrique II en el año 1154
al gobierno de los Plantagenet o al reinado, a la monarquía de, de esta nueva familia, ¿ya? Entonces, el segundo es rey de Inglaterra, dueño de Normandía y de Anjou también, por herencia de su padre, ¿ya? Ese territorio de Normandía, Anjou, lo que vendría a ser Aquitania, Guyena, Gascuña, en ese entonces llamados así, hoy en día pues son territorios que corresponden a Francia, ¿ya? Además de eso, esos territorios, no solamente Normandía y Anjou, los territorios de Aquitania, Guyena y Gascuña son territorios que le pertenecían en ese entonces a su esposa Leonor de Aquitania. ¿Y por qué a Leonor si en ese entonces las mujeres no podían tener tal vez todo el poder como un monarca, ¿no? ¿Qué pasó? Que Leonor había estado casada en ese entonces con Luis VII, que era el rey de Francia, ¿ya? Del cual Enrique segundo, el esclavo o acompañante que estaba siempre con él, pero que en el proceso se había enamorado pues de su esposa, ¿no? Y por ese motivo, al morir, ¿no? Al dejar el cargo, se va a encargar Enrique segundo de ocupar el trono. ¿Bien? El enfrentamiento era, por tanto, inevitable entre lo que era el territorio francés con los ingleses en esa época, pero que a su vez va a ver, perdón, ya, listo. Ya, entonces, esto va a tener pues que durante su reinado se produce el primer texto legal escrito que sienta las bases de lo que hoy en día es la ley común. En inglés se conoce como la common law, ¿ya? Mediante la Corte Criminal de Clarendon, en un juicio con el jurado, common law pasa a ser una normativa dentro de ¿por qué? Porque, como habíamos dicho, es escrita pues bajo estas bases. ¿Para qué? Para que se pueda detener cierto enfrentamiento que se venía dando, ¿ya? Ahora, Enrique II muere un 6 de julio de 1189 en el castillo de Chinon, región de Anjou, perteneciente a Francia. Le sucede o Ricardo Corazón de León, conocido así, con la ayuda de Felipe Augusto de Francia. Ya, ahora, Felipe, perdón, ya. Bien, entonces, cuando habían batallado, ¿no? En esta situación, Enrique segundo muere y lo sucede Ricardo primero, que es su hijo, conocido 89 hacia 1199. ¿Ok? Bien. A ver, aquí tenemos que Ricardo primero se convierte en el rey de Inglaterra, siendo duque de Normandía y conde de Anjou. ¿Ok? Durante su reinado se va a dar, a ver, perdón, Sayumi está levantando la mano. Sí, Sayumi, dime. Profesora, le quería decir que una compañera está en sala de espera. ¿Está en sala de espera? A ver, perdón. Una que es llamada Tatiana y me dice Freddy. A ver. mm, no puede entrar, me dicen, ¿no? Pero, mm, ya, es el curso.
A ver, perdón, es el curso de Historia Universal. Qué raro, no me figura. Mm, No no me figura. eh, A ver, que sale y que vuelva a intentar ingresar. Me voy a estar fijando porque qué raro que no me sale. Ah, ya, ahora sí. Pero le doy a admitir. ¿Ya ingresó? Creo que sí, ¿no? No, Miss. ¿No? Mm, Me sale que se están uniendo. A ver. No entra, ¿no? Pero me figura que se están uniendo. A ver, un momento. Mm, A ver, otra vez. Qué raro. Me sale como si se están uniendo, sí. Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? En el proceso me imagino que me va a seguir figurando ahí. Bien. Entonces, estábamos viendo a Enrique II, que era pues quien va a, sí, no, ya, los primeros de la familia Plantagenet. Bien. Entonces, él sucede a su padre en el trono con solo 9 años de edad, ¿ya? Recordemos que era apenas un niño al lado de su padre. ¿Estábamos Enrique o estábamos, ay chicos, estábamos trabajando Ricardo, creo. Sí, Miss Carlos. Ya, gracias, me desconcentro. A ver, un momento. ¿En dónde, Miss? Ah, ya estábamos aquí trabajando, ya Déjeme- a Ricardo no, Corazón. Corazón de León, ¿verdad? Ya, Ricardo primero. Ah, perdón. Listo. Bien, Ricardo I se convierte en el rey de Inglaterra, habíamos dicho, pero él pues era duque de Normandía y también era conde de Anjou, es decir, del territorio de Francia. Durante su reinado se da una violencia antisemita, es decir, que él era un rey que discriminaba de cierta forma a los judíos, ¿ya?
En ese entonces, incluso durante su reinado, o para que lo coronen como rey, cuando Ricardo I es coronado, excluye a los judíos de la ceremonia. Aparentemente porque su coronación no era solo como rey, sino también como parte de las cruzadas. Él era uno de los cruzados que venía pues trabajando dentro de esto. Bien, entonces cuando sucede esta situación, ¿ya? A ver, perdónenme, otra vez tengo aquí, me aparecen las solicitudes, pero Miss, ya. Ahora, otra vez. Sí, yo dime, sí no tengo esa ficha. ¿no tienes No. esta ficha? Sí la Tengo, mandaron. sí, Miss. Tengo Fonseca del siglo X al siglo XV, los capetos. Eso no más tengo. Ya está en el grupo, búscalo. Sí, sí, está en el grupo. Yo lo tengo esta copia, no. Es la última que mandé del tema 2, la monarquía inglesa del siglo X al siglo XV, de los Plantagenet. Ah, de acá es tema uno. Ah, ya, es que estamos en el tema 2. Ay, ya, mil gracias. Ok, les iba diciendo, ¿no? Él, pues, al ser coronado, había hecho que todos los judíos no pudiesen estar presentes, los había expulsado, los había aislado en otro espacio, pero sin embargo se extiende un rumor dentro de esta situación, ¿no? Que Ricardo había ordenado que se asesine a todos los judíos. Pese a que no había sido del todo cierto, él había planteado que sí se los exilió, que los mataran, ¿no? Pero el rumor fue tan fuerte dentro del territorio que al llegar a los oídos de mucha de la población de Londres, en Londres comienza una masacre, ¿no? Porque los judíos habían escuchado también todos los rumores de que se estaba acabando con su gente, con su población. Y muchos judíos fueron pues golpeados hasta la muerte cuando se arman estas revueltas ya. Ante este hecho que se va a suscitar, pues los son saqueados, quemados vivos, sus casas fueron incendiadas y muchos de ellos eran bautizados a la fuerza. Los tomaban y los bautizaban para que ya no sean judíos, sino que pertenezcan a su propia religión, que era el catolicismo. Entonces, veíamos que el rey Ricardo I dio una ley para detener esos atropellos porque se venían dando producto de un malentendido. Incluso los manda a matar. ¿Por qué? Porque ellos estaban propagando esa idea de que se estaba haciendo esto en contra de los judíos, que el rey hacía esto, lo otro, todo en contra del monarca, ¿no? Entonces, él pues manda a matar, a ejecutar a todos los agitadores, pero la calma, a pesar de esa situación, no regresa, ¿no? No regresa. Eh, Ricardo I va a tener que marchar en una tercera cruzada, finalizar con todo lo que venía dándose o suscitando en la época, y la tercera cruzada va a fracasar y él regresa a Inglaterra. Pero una vez que regresa a Inglaterra, es capturado por el emperador del Cir, Enrique VI, perdón, quien va a pedir 1 millón de marcos por su rescate. A ver, perdón, ya. Okay, ya, ya, listo. Tenemos ya, 1 millón de marcos por su rescate. Su madre, Leonor de Aquitania, lucha incansablemente por obtener la liberación de Ricardo.
la cual se logra tras el pago del rescate de este 1.000.000 de marcos que se había solicitado. Y tras esa situación, vence sobre el rey de Francia, Felipe II, y detiene la ambición de su hermano Juan por arrebatarle el trono. A marzo de 1199, Ricardo caminaba por el perímetro del castillo Chaluz-Chabrol sin su cota de malla, ¿no? Sin su protección. Cuando de pronto una flecha lo hirió en el hombro izquierdo, cerca del cuello, y días después fallece tras reconocer a su hermano Juan como heredero del trono. ¿Bien? Entonces, en esa época, pues veíamos que ahora Juan, que era su hermano, el hermano de Ricardo I, va a tomar el trono como suyo en el año 1199 hacia el 1216. Él es el hijo favorito de Enrique II. ¿Por qué? Porque él era el menor, ¿ya? Entre Ricardo y Juan, Juan era el menor, también conocido como Juan sin tierra, ¿ya? Era aliado y también intenta arrebatar el trono a su hermano Ricardo. Chicos, cuando termine la reunión o se cierre, por favor, volvemos a ingresar el mismo link, ¿ya? Porque ya me está figurando que el tiempo va a acabarse, ¿bien? Entonces, tenemos aquí, pues, algunos aspectos, como por ejemplo, que el trono de Francia, ¿no? Quería lo consigue, entonces Felipe, como era amigo de Enrique II, perdón, Felipe como era amigo de Juan, ¿no? Ahí teníamos pues ciertas alianzas que se iban a venir dando. Más adelante, la derrota a los franceses de Felipe II en la batalla de Beauvais provoca la pérdida de Normandía, de Maine y de Anjou. Durante el gobierno de Juan I, en realidad, van a haber muchas pérdidas, por eso es que también se le conoce como Juan sin manejar bien este mandato, ¿ya? Él comete muchos abusos y arbitrariedades en contra de los nobles y los señores feudales que en ese entonces tenían todo el poder. Pero lo que hace es que, ay, perdónenme, ya. Lo que hace es que, como va a cometer esos abusos de poder, porque él, recuerden que era el monarca y desde un principio los monarcas tenían todo el cliente, que tanto los señores feudales como los nobles van a estar en contra del rey. ¿Por qué? Por los abusos que él está cometiendo en contra de ellos. Y obligan a que el rey Juan sin tierra firme la denominada Carta Magna. ¿Qué dice la Carta Magna? La Carta Magna, que es firmada por el rey Juan sin tierra en el año 1215, se establece el compromiso del rey que tiene que respetar los derechos de la nobleza inglesa. Es decir, todo el poder que a ellos le corresponde, el rey no tiene por qué involucrarse. Y esto estaba escrito en esa Carta Magna, precisamente, ¿no? Ahora, tenemos posteriormente a él, al gobierno de este rey Juan I, el gobierno de Enrique III, ¿ya? Enrique III, desde el año 1216 hacia 1272, señor de Irlanda, ¿ya? Hijo primogénito de Juan I, es su hijo, por eso es su sucesor, ¿ya? Eh, Perdonen, ya, listo. Entonces, ya, como, a ver, perdón, ¿alguien más quiere entrar? Ya, bien. Entonces, vamos viendo aquí que él sucede a su padre en el trono con solo 9 años, como venían siendo, será gobernado por regentes hasta el año 1227.
porque si bien es cierto, era un niño apenas. Y en el año 1258 reúne al Parlamento para exigir una contribución especial para aliviar su situación económica. Pero los varones del reino, capitaneados por Montfort, se rehúsan y llegan a obligar al rey a firmar las provisiones de Oxford, que restringían el poder real, forzándolo a reconocimiento tenía. Es decir, una abolición efectiva de la monarquía absoluta. Ya no iba a funcionar más una monarquía absoluta, es decir, el rey ya no tenía todo el poder, sino que ahora el poder también lo iba a tener el parlamento. ¿Ya? Listo. Entonces, vayamos a ver también que tras su... A ver, perdón, ¿en dónde nos hemos quedado? Ingresan, salen, a ver. Como decía, ¿no? En esa situación, tras un acontecimiento, sucede, al rehusarse en primer momento, se da la Segunda Guerra de los Varones, en la que el rey fue derrotado y hecho prisionero tras la batalla de Lewes en 1264. Tras su liberación, gracias al ejército, que forma su hijo Eduardo, el hijo de Enrique III, con apoyo de Luis IX de Francia, el rey es rescatado. Tanto él como su hijo y heredero con antepasados, por lo que deciden reconocer la Carta Magna y en buena parte también las provisiones de Oxford, ¿no? La Carta Magna que señalaba y que ya su padre, Juan I, había reconocido, donde decía que los nobles, ¿no? Tenían sus derechos y que sus libertades también se le debería de dar a esos nobles. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí a Eduardo I como el Sanguilargo o el Piernas Largas. Él consolida el poder real en Inglaterra y Gales al someter este último en 1301. Aunque tropezó con graves revueltas en Escocia, siendo expulsado finalmente por el rey escocés Robert Bruce, en el interior el reinado de Eduardo I vio fortalecerse el parlamento. ¿Ya? Entonces él ve el hecho de fortalecer el parlamento y, ¿ok? Bien. Ahora, pasemos a Eduardo II, que también tenemos que él es el único hijo varón de Eduardo I, que es su sucesor. Y aquí pues se casa con Isabel de Francia, hija del rey Felipe IV, conocido como el Hermoso, y ella es conocida como con el sobrenombre de la Loba de Francia, ¿no? Sufre de descalabros nobles, vencido en Bannockburn, porque recuerden que hasta la época el Parlamento va a tener más poder Otra y copia. se reconoce también la Carta Magna. Entonces, tenemos ahí la circunstancia de que ya el rey no es pues tan respetado como en épocas antiguas o como los gobiernos iniciales, ¿no? Entonces, tenemos también a Eduardo III, que en el año 1341 la han convocados, ¿ya? Y que de manera separada por primera vez crean lo que sería una cámara alta y una cámara baja. La cámara alta, que básicamente se conocería como la Cámara de los Lores, ¿ya? De los lores, los que tenían mayor poder desde 1544, y la Cámara Baja como la Cámara de los Comunes, o sea, el resto, ¿no? Además, se establece que ninguna ley podría proclamarse, ni ningún impuesto apesto o el acuerdo de ambas cámaras. Es decir, que tendrían que aprobarlo tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja. Y si en alguno de los dos discrepara, no se aprueba ninguna ley ni se hace ningún tipo de consenso entre ellos, ¿ya? Ahora,
como hijo de Isabel de Francia, él va a reclamar el trono de ese reino, al no dejar heredero Carlos IV, el Hermoso de Francia, eso, ¿no? Porque como él empieza a reclamar su trono, porque no había un heredero y le correspondía también el hecho de llevar la corona en este territorio, entonces Eduardo III se va a enfrentar a Carlos IV, el Hermoso de Francia, también conocido así, y tras esta situación inicia lo que sería la Guerra de los 100 años, ¿ya? Y con esto, pues, marcaría también el fin de los plantas desde entonces, con Ricardo III. ¿M? Ricardo III de la Casa de York, por parte de padre, y la Casa Plantagenet por parte de su madre, estuvo casado con Anne Neville, princesa de Gales. Él muere en la batalla de Bosworth en 1485, convirtiéndose en el último rey inglés tras este suceso. Bien. Em, un dato es que sus restos fueron enterrados en una iglesia de los franciscanos de Leicester, conocida como Greyfriars, ¿ya? Sin embargo, se desconoce el paradero de esta comunidad y el